Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con estos conceptos de lo que era conjuntos, ya con lo que últimamente hemos estado hablando. Recordad que en la última clase habíamos hablado del producto cartesiano, de la cardinalidad, de cómo primero se originaba lo que era un conjunto, qué propiedades o qué elementos tenía que tener un conjunto, cómo interactuaba con otros conjuntos por medio de la unión, intersección, diferencia. También habíamos hablado sobre los elementos que componían el conjunto, que era la cardinalidad, la cantidad de elementos, y sobre el producto cartesiano, que abría a la mano lo que era el plano cartesiano, en definitivas cuentas. Para poder rematar este contenido, por decirlo de alguna manera, hay algunas proposiciones que podríamos demostrar o entender. La primera es sobre este caso. Este paréntesis o valor absoluto de A, uno podría entenderlo como valor absoluto. A unión B realmente no es un valor absoluto, es simplemente la cardinalidad. Tendremos que recordar la clase pasada que habíamos hablado de la cardinalidad, que se representaba por estas líneas. Y lo que lo estaba diciendo es que es la cantidad de elementos que hay en la unión entre un conjunto A y un conjunto B. Hay gente que cuando hace estos diagramas los separa, pero uno tiene que pensar en todas las combinaciones posibles, incluyendo si se intersectan. Entonces, si tenemos el A y el conjunto B de esta forma, lo que lo están diciendo es enumerar todos los elementos que hay en la unión. Pero ¿cuál es el problema? Que hay elementos que vamos a hacer un doble conteo, que son en la zona roja. Por eso nos dice que para poder tomar la cardinalidad de los elementos de la unión es simplemente considerar todos los de la, que lo vamos a poner corporado, todo esto que está acá, que sería A, más todos los elementos de B, pero tenemos que restar ese doble conteo. Por lo menos una vez, porque lo contamos dos veces. Si acá hay un elemento 1 y 2, imaginemos dos elementos, al contarlo lo estamos contando dos veces, porque lo estamos contando en A y lo estamos contando en B. Por lo cual tenemos que restar ese conteo, por lo menos una vez. Y ahí, viendo el diagrama y entendiendo lo que estamos hablando, nos damos cuenta que se cumple entonces el conciso, que es la cardinalidad, la cantidad de elementos que están en el conjunto A unión B. ¿Ya? Algunos de los ejemplos que podríamos considerar es el siguiente, que dice que en una encuesta realizada a los estudiantes de la UCM se encontró que 77 alumnos estaban estudiando inglés. Vamos entonces a hacer los diagramas. Y inglés y francés. Ya dicen que hay dos conjuntos. Por lo menos en la primera parte dicen que hay una encuesta que se le realiza a los estudiantes y que una cierta cantidad de estudiantes estudia inglés y la otra cantidad estudia francés. Entonces vamos a llamar este conjunto I del inglés y este conjunto F del francés. ¿Ya? El error más común siempre cuando uno hace estos conjuntos es que parte por el orden que lo dice. Hay 77 alumnos que estaban en inglés. Entonces aquí dice, mira, acá hay 77 elementos. Realmente no hay 77 elementos ahí, porque ese lado que está acá, esta zona, es que solamente son de inglés. ¿Ya? No, acá en la frase naranja lo está diciendo que estudian inglés, pero no que exclusivamente inglés. ¿Ya? Entonces es más fácil partir de los conjuntos más pequeños, que serían los 13 alumnos. Que eso sí o sí lo están diciendo que por lo menos acá hay 13 alumnos. Si uno se centra solamente, mira, voy a hacer esto. Si uno se centra solamente en la parte del inglés, yo sé que tengo una zona ahí que ya tengo 13 alumnos, pero me falta una cierta cantidad para llegar a los 77 alumnos que me sobran. ¿Cuántos me están sobrando? 64. 64 más 13 me da 77 totales. Pero yo sé que de esos 77 habían 13 que también pertenecen a francés. Igual hago exactamente lo mismo con el francés. Yo sé que son 13 alumnos, pero en total eran 44.
Eso quiere decir que están sobrándome 31 alumnos, por lo menos, que solamente pertenecen a francés. Y ahora la pregunta, porque ahora viene la pregunta, es ¿cuántos alumnos solamente estudian un idioma? Que sería 64 más 31. ¿Cuántos alumnos del encuestado estudian al menos uno? Ah, al menos, me están diciendo el total. ¿Cuánto están estudiando el total? Entonces simplemente tendría que considerar todos los elementos. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes suman 77 más 44, si yo sumo el 77 más el 44, podrían decir que son 121 alumnos, pero no son 121, porque hicieron el doble conteo con los 13 alumnos. Sumarían 64 más 13 más 31 más 13. Y realmente es 64 más 13 más 31, que serían 77 más 31, que son 108 alumnos. La diferencia está en el doble conteo. Y ahí aparece esta idea. Va a ser la cantidad del conjunto A, que son 77, más la cardinalidad del conjunto B, que son 44, pero hay que restarle la intersección. Recién lo hicimos con diagrama, pero uno se da cuenta que si aplica este concepto es mucho más rápido. No hay que pensarlo mucho. Estas proposiciones uno las maneja y las puede utilizar cuando realmente ya la entendió. Si uno la ocupa sin entender mucho, no se da cuenta de las ventajas que hay de por sí. Este diagrama es lo que podríamos haber hecho sin haber aplicado esa idea, ¿ya? Sin ese concepto de la proposición que está arriba. Pero si uno la piensa bien, puede aplicar exactamente la proposición y ahí dice, oh, ¿verdad que es más fácil? Esas son las ideas de las proposiciones que estamos presentando, ¿ya? Y lo último eran algunos ejemplos que se les dejaba a ustedes para que lo pudieran hacer. Ejemplo era decir, determine los conjuntos A y B que cumplan estas tres condiciones. Entonces lo están diciendo que hay un conjunto A y hay un conjunto B. Yo tengo que suponer siempre que por lo menos existe la intersección. Puede ser que no, pero sí. ¿Y cómo yo aseguro igual? Porque está acá. Me dicen que por lo menos está el 1 y el 2. Tienen en común. ¿Ya? Ahora, también me dice que hay una diferencia. El A menos B es 5. Eso quiere decir que a la, todo esto es A, le tengo que restar la parte de B. Entonces lo único que voy a obtener va a ser 5. Y ahora me fijo en la unión. Voy a poner los colores como corresponden. Este 5 era por esa diferencia. El morado era por la intersección. Y ahora el verde son todos los demás elementos. El 1 ya está enumerado. El 2 también. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y ahí obtendría yo todos los conjuntos. Fíjense que se cumple, porque si yo uno el A y el B, tengo todos los números del 1 al 7. La intersección es simplemente el 1 y el 2, y el A, restándole lo del B, me queda simplemente la zona roja, que sería 5. La diferencia. Esto sería la diferencia. Profe, ¿puedes repetirlo? ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir, que no me quedó claro. ¿Qué parte no te quedó clara? Lo de A, ¿Ya? ¿cómo interve hacia abajo? ¿Cómo se dice eso? Intersección. Intersección, sorry. Intersección B igual 1, eso, cuando empezó a hacer ¿Ya? eso, que no me quedó claro. Ya. Cuando hablamos de la, voy a usar el mismo color, la intersección del A intersección B, son los elementos, estaba en la definición de la clase pasada, vámonos para atrás, vamos para atrás, de todo lo que hablamos.
Por la definición de intersección. Acá. Ahí. Entonces, en la clase pasada habíamos hablado de la intersección de dos conjuntos, A y B, y que eso se refería que iba a ser un elemento que pertenece a todos los elementos posibles, pero tenía que cumplir lo siguiente, que tiene que pertenecer a A y al mismo tiempo pertenecer a B. ¿Eso qué quiere decir? En dibujos, en diagramas de Venn, la intersección es esta zona que está acá, que solamente pertenece a cada que está acá. Son elementos que pertenecen al conjunto A, pero también pertenecen al conjunto B. Esta zona que está acá, esta naranja, no pertenece porque pertenecen a la zona A, pero no a la B. La zona verde no solamente pertenecen a la B y no a la A, pero la parte roja sí pertenece a ambas. Entonces, cuando hicimos ahora este problema, ahora recién, que estaba acá, en la parte morada lo dicen que la intersección, que es esta zona que comparten en común, que el elemento pertenece tanto al A como al B, es simplemente los números 1 y 2. Después, lo dice la zona roja que estoy marcando, no puedo usar el mismo color, va a ser verde. El verde está diciendo que la unión es todo esto es lo verde. Aquí puede ser que cometí ese error de poner ese color, que uno podía entender que era simplemente B. No, el verde, la unión es todos los elementos. Todos los elementos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero yo ya tengo repartidos el 1 y el 2. La duda es, ¿dónde pertenece el 3? ¿Dónde pertenece el 4, el 5, el 6 y el 7? Y para eso está la tercera columna. La tercera fila, disculpen, es la diferencia. ¿Qué significa la diferencia? La diferencia, como ya también habíamos visto en la clase pasada, A menos B quiere decir que si yo tengo el conjunto A, voy a dibujar esto así, pero a ver, voy a dibujar primero el B y después el A, ahí. ¿Ya? El A menos B quiere decir que al conjunto A le tengo que restar el B. Y me queda este pedacito nomás, que es la zona roja que está en el dibujo. Por definición, lo habíamos visto en la clase pasada, que eran los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenezcan al... pero omitiendo los que pertenecen a B, que sería el 1 y el 2. Y no hay nada más, me dice que solamente es el 5. Entonces pongo el 5 ahí. El restante tiene que ser la unión, que era las del demás universo, que sería esta zona de acá. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Ya. Igual les recuerdo que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. ¿Ya? Y eso también vuelvo a recalcar sobre que no acumulen dudas a medida que avanzamos, porque si la guardan y no repasan, esto los vamos a ir como avión y no nos damos ni cuenta la próxima semana y vamos a ver otro contenido. ¿Ya? Sí, Felipe. Puede ser B menos A. Recuerden que A menos B no es lo mismo que B menos A. Porque B menos A sería esta zona. Sería el 3, el B menos A. En este ejemplo sería el 3, el 4, el 6 y el 7. Que son los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a la A. Porque el B, voy a quitar acá esta raya, el B tiene como elementos
al 3, al 4, al 6, al 1, al 2 y al 7 pertenecen dentro de B, están en el conjunto B. Pero el B menos A son los elementos que pertenecen a B, pero sin contar los que se comparten con A. Esa es la diferencia de los que no comparten. Exclusivos del conjunto B. Entonces, el A menos B es 5, mientras que el B menos A es todo el resto. No sé si aclaré esa duda. Ya. Y entonces esa era la idea. Aquí hay una tarea que podrían ustedes demostrar, que se las voy a dejar, que traten de demostrar eso, que se cumpla. Como sugerencia, sí, es que al haber tres conjuntos, A, B, el C también interséptelo con todos. Si tienen 4, 5, 2 conjuntos, tienen que pensar todas las combinaciones posibles, incluyendo las tres intersecciones. ¿Ya? No es así. Puede ser. Puede que no haya ningún elemento. Uno va a decir, pero profe, ¿y qué pasa si al medio no había nada? No hay nada. Imaginen que acá está el 1, el 2, el 3, acá el 4, 5 y acá está el 6. Y esa es la solución. Entonces en esta zona no hay ningún elemento. No hay ningún elemento. Yo puedo mejorar después el dibujo. ¿Ya? ¿Cómo lo mejoro? Pero después que llego a la solución, uno lo puede mejorar. Es decir, entonces todo esto hay. Pero tengo que suponer que está la posibilidad que exista la triple intersección. ¿Ya? Si no practican, vuelvo a decir, no tiene mucho sentido. Entonces cuesta. Si no costara nada en la vida, automáticamente ustedes entran y tienen el diploma automáticamente. Es por práctica. Entonces tienen que practicar y practicar y practicar. ¿Ya? Profe, Sí. y después para los ejercicios que uno vaya haciendo, ¿hay como un solucionario o eso lo vemos en la ayudantía? Sobre los ejercicios, yo entiendo que deberían subir los solucionarios. Voy a decirle ahí al coordinador a ver si voy a revisar primero yo, no he revisado las guías. Pero es lo normal, primero las guías no necesariamente traen solución. Por eso, el primer consejo es que tengan un grupo de WhatsApp. Parece que ya lo habíamos dicho en la primera clase, que si tienen el grupo, para eso son los grupos de WhatsApp sobre todo, porque en la vida real o por la pandemia no los podemos juntar, pero cuando uno iba a la universidad se juntaba con un grupo y estudiaba. Entonces véanlo de esa forma, que entre ustedes se pueden organizar por WhatsApp, se juntan ustedes en su tiempo libre con una cierta cantidad de amigos, 4 o 5, y dicen juntémonos por Zoom a tal hora y estudiamos. Entonces, si se juntan 4 personas y hacen el ejercicio y se dan cuenta que tienen soluciones distintas, van a tener que escucharse y van a poder plantear cuál es el error. Uno así estudia. No siempre tienen que pedir todo en clase porque tiene que el autoaprendizaje también, que se pide en la universidad. Si aún así no encuentran la solución en el grupo, imagínense que aún así no encuentran el error, se le dicen al profesor. Y no hay ningún problema en que yo les conteste. Igual que el profesor de taller. ¿Ya? Los ejercicios que sí son resueltos y se les da más énfasis son en taller, que ahí se profundiza más la práctica, y en la ayudantía. Sobre la ayudantía ya parece que ayer les mandó el correo el estudiante, el ayudante, porque a mí también se contactó ayer, y parece que puede ser que por coordinación de entre ayudantes, porque esto escapa de la coordinación del curso, él se equivocó y no se dio cuenta de que tenía que hacer la ayudantía, ¿ya? Entonces sí le llegó el aviso y lo tiene que recuperar, esa ayudantía se tiene que recuperar, ¿ya? Ahí él les va a dar el link, igual yo le pedí que me diera el link y voy a tratar de subirlo al aula y cualquier tipo de problema que tengan que no se presente lo dicen para estar avisando, al fin y al cabo la ayudantía es importante, ya que ahí van a mostrar muchos ejemplos resueltos, ¿ya? Y dar los temas como estudiantes. Y el taller, la importancia es que más ejercitación de los contenidos que vemos acá.
Por eso yo tampoco puedo mucho tiempo, trato de hacer todo lo posible para hacer ejercicio, pero yo veo más la parte de contenido. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora vamos a continuar con la clase de hoy. La clase número... ¿Por qué pongo clase? Uno dice es la cuarta clase que tuvimos, sí, pero realmente esta es la clase de mañana, pero la voy a hacer tranquilamente en dos partes. La primera mitad acá y la otra mitad mañana. Son 31 diapositivas. ¿Ya? Entonces, déjenme cambiar el orden de las hojas. Lo que vamos a continuar es con estas proposiciones y la negación de los cuantificadores y alguna ejercitación de los conjuntos. ¿Qué hay que entender? Que ahora una variable, hay que entender lo que es una variable primero, por definición. Siempre en los cursos de matemáticas van a escuchar la palabra variable, variable, variable y variable. La variable es un elemento que puede tomar cualquier valor. ¿Qué quiere decir? Que puede ser cualquier cosa dentro de un conjunto. Ejemplo, ahora mismo nosotros somos un conjunto en esta sala, o ustedes son un conjunto que solo es estudiantes. En ese conjunto, yo entiendo que cada uno tiene un cierto tamaño, ¿no?, de altura. 2 metros, 2 metros y medio, 1 metro y medio, 1 metro, lo que sea. Entonces, cuando yo quiero decir X es la altura de un estudiante, yo lo pongo como variable, como una letra, porque para no nombrar a cada uno y su propia estatura. El X abarca cualquiera de las estaturas del grupo. Abarca a cualquiera que pertenezca al grupo. ¿Cuál? No lo sé, pero trata de abarcar a cualquiera como ejemplo. Entonces la variable es eso, es simplemente tomar cualquier valor de lo que está dentro de lo posible del conjunto. Cuando uno habla de los reales, los números reales, que es un conjunto de números, y ocupa la variable X, ese X es cualquier número real, cualquiera, el que ustedes quieran que sea real, pertenece. ¿Ya? Ahora, una función, vamos a definir una función como una proposición, que es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Ya? Y que esa proposición contiene una o más variables. Entonces, uno aquí, con estas dos frases, entiende cuál era la importancia de las clases pasadas, porque son la base de lo que uno entiende como función. Una función es una proposición, que va a ser una aseveración que no sabemos si es verdadero o falso. Yo les puedo decir x más 3 es igual a 7. Estoy diciendo que x más 3, que es una proposición, es equivalente a 7. Yo lo que tengo que ver es que si esto es verdad o no. Como recién habíamos hecho en las clases anteriores, Juanito fue a tal lado, entonces hacía esto, que era una proposición, y tenía que ver su valor de verdad. Aquí tengo que exactamente hacer lo mismo. Pero la diferencia es que ya no son frases, sino que ahora, además de haber números, pueden haber variables. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, tenemos esta proposición. Entonces, vamos a considerar que el universo de todos los posibles valores son los números reales. ¿Ya? Y la proposición que vamos a hacer es esta que está acá. Voy a agregar una hoja. Voy acá a copiar. No copió. Ahí, copiar. Y lo dicen que esa proposición es una función proporcional que tiene una aseveración, una proposición.
y que el valor de verdad depende del valor de la variable. ¿A qué se refiere? Me gusta que sea cuadrícula esto. Ahí. Entonces lo que dice es lo siguiente. Que nosotros tenemos esto, que esta es la proposición, y que esto sea verdad, que todo esto se cumpla, solamente va a depender del valor del X. Y ahí como ejemplo, dice que si el X, que si yo considero que la proposición es igual a menos 6, que da con el ejemplo el menos 6, es verdad. ¿Cómo yo sé que es verdad? Porque ahora mi variable yo le reemplazo por menos 6. Me quedaría un menos 6 elevado a 2 menos 6. Ahí. Y me daría lo siguiente. Menos 6 al cuadrado me daría un 36. Y el menos con menos positivo me daría 6. Y eso sí o sí es mayor que 5. Entonces es verdad. Esta proposición es verdadera si la variable fuese menos 6. Pero la proposición también puede ser falsa. Si ahora ya no vale menos 6, sino que vale 2. ¿Por qué? Porque al reemplazar este 2 de los valores de la variable, lo que no voy a tener un número mayor que 5, va a ser falso. Entonces, esas son las funciones. Las funciones son proposiciones. Que sean falsas o sean verdaderas va a depender del valor. Lo que uno quiere y uno espera es que sea verdad. Entonces uno tiene que encontrar los valores de X que sean verdaderos, que cumplen la proposición. ¿Ya? Como ejemplo también acá está, sea el segundo caso de otro ejemplo, que el universo son rectas. No son números, son rectas en un plano, líneas. ¿Ya? Y lo están diciendo que cada vez que lo referimos al conjunto, esto es una proposición, fíjense en esto, en esta anotación. Cuando yo me refiero, y lo voy a anotar en el ejemplo anterior, lo voy a poner con rojo. Cuando yo cubro esta letra P, me estoy refiriendo que lo que viene a continuación de los dos puntos es la proposición P. Yo estoy diciendo, mira, para todo valor para cualquier variable X, se va a cumplir esto. Esa es mi proposición. Que sea verdad o sea falsedad, ya entendemos que puede ser verdadero y puede ser falso. Acá tenemos otra proposición que se llama Q, pero el X y el Y no son variables así como cualquier variable, no son números, son rectas, porque pertenecen al universo de las rectas. ¿Y qué igual va a ser la proposición? Que el X y el Y son perpendiculares. Tienen esa particular, ese símbolo, esa línea. Lo que me está diciendo es que si X es una línea así, forma un ángulo de 90 con la línea Y. Son perpendiculares. Eso lo vamos a ver más adelante también, pero era como un ejemplo. ¿Ya? Ahora, sobre los cuantificadores, también se obtienen proposiciones si se cuantifica el número de elementos que satisfacen la propiedad. ¿A qué se refiere? Que nosotros también tenemos que entender que hay una cierta simbología que hay que entender para poder hablar correctamente de las proposiciones. Porque esta proposición puede ser verdadera y falsa, pero yo puedo acotarla mucho más. Yo podría decir que en esta proposición, lo voy a achicar ahí, esa proposición es verdadera para X, no sé, menores que 0. Algún ejemplo. Puede ser que aún así sea verdadero y falso, pero cada vez le voy a acotar más para poder obtener esa solución. Entonces, van a existir ciertos símbolos que van a acotar las soluciones. El primero es ese que está ahí, esa E mayúscula. Y al revés, es una E, es otro símbolo, pero es una E, se parece a la E, pero
simétrica hacia la izquierda. Y a eso se le conoce como el cuantificador existencial. ¿Ya? Los cuantificadores es para poder obtener las proposiciones, para saber de todo el conjunto universo, acotar más el conjunto. Este se lee, el existencial se lee como existe un, o al menos alguno. Ejemplo, yo puedo decir, existe por lo menos un estudiante que su altura es mayor a 1,10 m, 1,1 metros. Por lo menos yo estoy aseverando que dentro del conjunto de los estudiantes de ustedes, por lo menos existe por lo menos uno que tiene que tener esa altura. ¿Ya? Que sea verdad o que sea mentira, de nuevo, es una proposición. Pero yo estoy tratando de acotar. El siguiente es el para todo. El para todo, este símbolo que está acá como una inversa, ¿sí? O con una raya, yo siempre lo hago con curva. Ahí. Ese se lee como para todo. Y el para todo es un cuantificador que, como el nombre dice, tiene que cumplir que todos los elementos lo cumplan. Ejemplo, para todos los estudiantes del grupo del ejemplo que estoy usando, para todos, su altura es mayor a 2 metros. Yo doy este ejemplo porque yo sé que no todos miden más de 2 metros. Es casi imposible. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en usar el para todo, porque estoy asegurando que por lo menos todos tienen como cuota mínima que miden sobre los 2 metros. Que es distinto a decir que por lo menos puede ser que tiene que haber por lo menos uno que sea mayor de 2 metros. Es menos restrictivo. ¿Ya? Es más restrictivo el para todo porque todo lo cumple que el existe. Y existe también el otro cuantificador que es el existe un único. Y este es uno de los más restrictivos porque me está diciendo que existe, que está, pero es uno solo. No pueden ser dos, es uno solo. Entonces, si digo que existe un único que tiene sobre 1 metro de altura, estoy mintiendo porque basta con que haya otro más para demostrar que es falsedad. ¿Ya? Mientras más restrictivo sea un cuantificador, es más fácil demostrar si es falso. Porque basta con un ejemplo para poder demostrar que es una falsedad. Por eso, los cuantificadores existe un único, es sumamente fácil de demostrar que es falso, porque basta con otro ejemplo y ya no es el único. Después, el segundo más fácil de demostrar, el para todo, porque basta con que encuentre también un número que no lo cumpla. Pero el existe es más difícil, porque tengo que demostrar que no existe, que no hay ninguno. Tengo que demostrar uno por uno, que no cumple. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, ¿ya? El ejemplo hay que leer de nuevo todo. Este universo, este conjunto, pertenece a rectas del plano, no son números. Y la proposición que vamos a tener va a ser la siguiente. Esta es la proposición. Que X es perpendicular a Y. Ahí cambiaron el símbolo. ¿Se dan cuenta que lo cambiaron? Porque se dan cuenta que puede ser que no lo reconocieron. Entonces me están diciendo que si yo tengo una recta X y tengo una recta Y, mi proposición es que X es perpendicular al Y. Si el Y no fuese perpendicular, entonces no pertenece a mi proposición. Sería falsa mi proposición. Si son perpendiculares, sería verdadera. Si es falsa, si no son, sería falsa. ¿Ya? Entonces, fíjense en esto. Aquí vamos a ver a continuación como los casos posibles de escribir estos cuantificadores. Una forma sería decir lo siguiente. Que existe una X que pertenece a la recta, quiere decir que hay por lo menos existe una recta y existe otra recta Y que
que cumple la siguiente proposición. Eso se puede leer de la siguiente forma. Existe un par de rectas porque existe una y existe otra, por lo tanto existe el par que son perpendiculares. Que existe una recta X y existe una recta Y que tienen que ser perpendiculares. Entonces existe el par, porque son dos, X y, que cumple. Ahora, fíjense que aquí cambia el cuantificador del segundo. Ya no es que los dos existan, sino que hay un para todo en el Y. En esa forma se tendría que leer de la siguiente forma. Existe por lo menos una recta que es perpendicular a cualquier otra. Que si yo tengo una recta X, va a haber una recta que es perpendicular. Ya es más restrictiva el para todo. Ver que con ese ejemplo uno se da cuenta que ahora achicó la solución, el conjunto, para que sea verdadero. Para que esto sea verdadero, no es tan restrictivo. La proposición es más abierta. Mientras que al poner al para todo, ya estoy siendo más restrictivo. Y por último, también podríamos cambiar el orden. Que para toda recta, ahora estamos partiendo del que para toda recta U, existe por lo menos una que sea perpendicular. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso con estos ejemplos. Lo que trata de decir es que hay que ser sumamente cuidadoso en la forma en cómo están los cuantificadores, cómo se antepone y cómo hay que interpretarlos. ¿Ya? Que basta con que cambiemos el orden del para todo y el existe y se puede interpretar de distintas maneras. Y el último es qué pasaría si todos fuesen para todo. Entonces todas las rectas son perpendiculares entre sí. Esto ya es sumamente raro, que me está diciendo que para toda X, toda recta Y es perpendicular. Eso quiere decir que todas las rectas son perpendiculares entre sí. Y no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si yo tengo una recta X y tengo una recta Y y son perpendiculares, una tercera recta va a ser perpendicular con Y, pero no va a ser con X. No puede ser que la tercera sea perpendicular con las dos anteriores. A menos que sean conjuntos distintos, que el X y el Y sean de conjuntos distintos, que no lo estamos diciendo, acá estamos diciendo que pertenecen al universo. Que sería distinto a decir que para toda X perteneciente al conjunto A de rectas A o L1 y para toda recta del conjunto recta Y del conjunto L2 son perpendiculares entre sí. Entonces me están diciendo que todas son de una forma con una pendiente y las otras rectas del otro conjunto tienen la misma pendiente. Ya. Veamos las negaciones. ¿Cómo negar un cuantificador? ¿Cómo negar el para todo? ¿Cómo negar el existe? ¿Cómo negar el existe un único? Para eso tenemos este ejemplo que está acá, que dice para todo X que pertenece a U. Para todo X o toda variable, todo elemento que puede ser aleatorio, que pertenezca al universo, que pertenezca al total de elementos, que cumpla tal que la proposición P. ¿Cuál es la proposición? No sabemos, es una proposición. Esa proposición podría ser x cuadrado igual mayor que 5, x menos 5 mayor que 0, la proposición que sea. ¿Ya? ¿Cómo negar esto? Al poner la negación, vamos a decir que ya no es para todos. Porque va a existir por lo menos uno. La negación sería que por lo menos existe uno. Tendríamos que estar seguros que por lo menos hay uno que no cumple la proposición, es negativo. ¿Se dan cuenta? Que uno leyendo e interpretando bien lo que significa cada cosa le da el valor de lo que corresponde. El segundo caso, ¿cómo negar el existe? Acá me están diciendo que por lo menos existe alguna variable
que cumple la proposición. ¿Ya? La negación, si yo estoy diciendo que, miren, de mi conjunto U, el 1, el 2, el 3, por lo menos hay uno, por lo menos existe uno que cumple esto, que cumple cierta proposición PX, la negación sería que no, que ninguno de ellos, que para todo X no lo cumple. Esa sería la negación. La negación de existe un único es más restrictiva. Por lo tanto, hay más posibilidades. Porque la negación de que si existe un solo elemento que cumpla esto, en la primera demostración es que no es que exista, sino que para todos los elementos no lo cumple. Estoy como ejemplo, fíjense, lo voy a hacer con un ejemplo bien sencillo. 1, 2 y 3. Ese es el U. Y mi proposición va a ser que el X es mayor que 2. Entonces estoy diciendo que existe un único, que es el 3. Estoy diciendo que el 3 es mayor que 2, que cumple la proposición. La negación sería lo primero más fácil decir que todos los elementos no cumplen la condición. Sería la primera negación. O la otra condición, pues hay un O, que exista un X, ¿ya? Y un Y que pertenezcan, que hayan por lo menos dos elementos variables que sean distintos, que el 1 y el 2 sean distintos, pero que den la misma proposición, que den el mismo valor. No puede ser. ¿Por qué? Porque dijimos que eran únicos. Que existe un único que da ese valor. No puede ser que existan dos que den la misma proposición. Entonces, la negación sería que existen por lo menos un par, dos variables que sean distintas, pero que las proposiciones sean iguales. Y aquí se dan cuenta de que hay un error. En la guía, acá hay un error. Y es un igual. Ahí tiene que ser igual. Y ahí tiene todo sentido. Por si acaso hay errores. Siempre es bueno venir a clase porque en las mismas PPT hay errores. En la PPT es de coordinación. Pero ahí hay un error del tipeo. Porque no tiene sentido que sea Y. Proposición X, Y. Se refiere a que las proposiciones sean iguales. ¿Ya? Entonces ahí están las negaciones de todos los casos posibles, de todos los cuantificadores. La negación del para todo, la negación del existe y la negación del existe un único. La diferencia es que el existe un único, al ser tan restrictivo que está diciendo que existe un único, yo lo puedo negar de dos formas. Que no sea el único y que todos no lo cumplan. En las dos formas de negar eso. Un ejemplo, nos dicen acá que determinemos el valor de verdad de la siguiente proposición. ¿Ya? Entonces tenemos primero que ver si es verdad. Nos dicen que para todo valor de n, que pertenezca a los naturales, se cumple que ese valor, esa variable menos 1, sigue perteneciendo a los naturales. Ejemplos. Si el n vale 3, el n menos 1 es 2 y el 2 sigue siendo natural. ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? ¿Verdadera? ¿Verdadera? El conjunto de los naturales, ¿con qué número es el mínimo que tienen los naturales? En valor numérico. El 1. Recuerden que si fuese 0 serían los cardinales. Sería el n sub 0.
pero es natural. El 1. Entonces lo dicen que el n pertenece a los naturales. Cumple. Bien. Pero el n-1, ¿cuánto me da? 0 y deja de Da 0 y ahí pertenecer. pasaría al conjunto de los cardinales. Sí, pero acá dice que para todo n. Dice que para todo n. Entonces, ¿es falso o es verdadero esto? Falso. Sería falso. Es falso porque no cumple para todos. El n1 ya no lo cumple. Entonces sabemos que esto es falso. Ahora, después que descubrimos el valor de verdad, nos piden que lo tenemos que negar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es negar. Y ponemos ahí la negación. Ya, lo negamos. Bien. Sí, pero hay que transformar esa negación. No es basta y poner una raya y decir ya lo negué. Ay, sería muy fácil. Sino que ahora hay que trabajar. Entonces, la negación del para todo, tenemos que ver lo que sale acá arriba. La negación del para todo va a ser que existe por lo menos un x, que n, disculpen, estamos con n, no con x. Existe un x que pertenece a los naturales y después nos dice que coma, aquí pongo el paréntesis porque no hay coma, y la proposición. ¿Y cuál era la proposición en negativo? Es que n-1 no pertenezca, porque está con negativo, a los naturales. Y fíjense, pues es verdad. Disculpen, este no es para todos. Puse para todos, existe. Existe un n que pertenece a los naturales, pero que el n-1 no pertenece a los naturales. Y eso es verdad, porque el n igual 1. Lo cumple. Profe, Y dije que disculpe, existe, no dije para todos. ¿Ah? profe, disculpe, sabe que me perdí un poco. ¿Por qué es falso el enunciado? Por el n igual 1. El Ah, n ya. igual 1 sí pertenece a los naturales. Voy a cambiar el color. El n igual 1 pertenece, porque acá dice para todos. Ujú. Pero si reemplazo acá, es falso, Ah, ok. porque me da 0 y el 0 no es natural, es cardinal, es del conjunto n sub 0. Ah, perfecto. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces había que negarlo. Pero fíjense en la negación, cómo negarlo. Si eso es lo más importante, el cómo negarlo. Acá los dice, y lo voy a poner en rojo, lo siguiente. Si yo quiero negar todo esto, tengo que escribir existe la variable, que sería n, que pertenece al conjunto que nombré que eran los naturales, coma, que en este caso son paréntesis, y la proposición, que la voy a poner en verde, pero la proposición en su negativo. Entonces escribo la misma proposición que estaba. La proposición es todo esto, esta es la proposición. Lo primero está el conjunto de la variable y después viene la proposición. n-1 y la proposición decía que era pertenece a n, pero la negación es que no pertenece. Y ahí está. Ahí negué los dos. Profe, Es como consulta. aplicar, sí. Por ejemplo, colocar el no pertenece. Sí. Si uno coloca, no sé, pues n-1 no pertenece a los naturales, igual reemplaza la línea que puede ir por arriba, ¿cierto? Porque igual es negación. Porque cuando uno niega, estoy poniendo la raya arriba. Este negar está aplicando primero negar a este paréntesis. El negar ese paréntesis con el existe. En la negación del para todo, el existe. Y la negación del segundo paréntesis, la negación de este paréntesis, no puedes negar un argumento, eso no se puede negar. No puedes negar un conjunto. Lo único que puedes negar es el para todo. Ah, ya. Vale, muchas gracias. ¿Ya? Y ahí hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Por eso vuelvo a decir, esta clase correspondía a mañana. Yo fui paso a paso, uno planea bien las cosas para poder profundizar esto. Sobre todo porque me iba a dar cuenta que uno, y esta es la moraleja, que uno cuando estudia después, una semana antes de la prueba, pesca esto y dice, ya, sí es verdad. Pero detrás de eso es todo una práctica.
de cómo se aplica. El segundo ejemplo dice que para todo x perteneciente a los enteros se cumple esto. Veamos si es verdad. Hay que ver si es verdad o no. Primero, ¿qué son los números enteros? Todos los números tanto naturales como los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, incluyendo al 0. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿todos estos números cumplen? Ejemplo, si el x vale 5, me quedaría un 5 al cuadrado que es 25 y a raíz es 5. Cumple. El 0, y si cumple para el 5 y para el 10, para el 20, ya cumple para todos los naturales. Si cumple para el 0, vamos a probar. Si reemplazo acá en 0, me quedaría un 0 elevado a 0, que es 0, y en raíz me da 0. Está todo bien. Pero, ¿qué pasa con los negativos? Ejemplo, el menos 1. El menos 1 al cuadrado me da 1 y en raíz me da 1. Entonces no cumple. ¿Por qué? Porque después nos vamos a dar cuenta que esta definición es la del valor absoluto. La raíz de un número al cuadrado. No es simplemente x, sino que es valor absoluto. Entonces esto es falso. Con un ejemplo, con los negativos ya nos damos cuenta que es falso. Uno va a decir, pero profe, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? Porque tiene que partir con los conjuntos numéricos, del más pequeño al más grande. Primero demuestren para un natural, positivo, para el 1, para el 2, para el 3. Cumple ya. Después el 0. Después los negativos. Y después podemos seguir con los racionales. Con un número que sea un 3 dividido en 2, un 3 partido en 2, algo por el estilo. Y después los reales. Pero estamos recién en lo entero. Entonces es muy fácil de demostrar. Ya, sabemos que es falso. Nuevamente es ¿Profesor? falso. Sí. En la raíz se supone que el x está elevado a 2, eso no lo... O sea, si se resuelve dentro de la raíz, el menos 1 elevado a 2 daría 1. Sí. Y Sí. la resolución de eso sería 1. Y no estaría cumpliendo. No, pero está cumpliendo. Es falso. Porque lo que te está diciendo es que esto te está diciendo. Eso te está diciendo, pues reemplaza. ¿Cuál es el x? Menos 1. ¿Y es verdad? Ah, ya. Donde haya una x, y si, esa es buena la duda. Porque uno diría, pero si me va a dar, sí, te va a dar 1, porque estás comparando no con x, estás comparando con el resultado. Entonces, donde hay una variable, donde ustedes vean una variable, hagan esto mentalmente, pongan un paréntesis. Y ahí pongan el valor que quieran. Yo dije con números negativos, puede ser el menos 1, el menos 2. ¿Cumple? No cumple. Porque esto va a dar 1 y no menos 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, sí, lo que uno ve, y eso es práctico, uno dice, pero si todo esto es 1 y 1 igual 1, yo no estoy diciendo que valga 1, lo que estoy diciendo es que ese resultado no es la variable con que yo partí, no es menos 1. Funciona con los positivos, pero no con los negativos. Entonces, ahora, ¿cómo lo niego? Para negar el para todo, ¿cómo había que, ahora si niego todo esto, cómo había que negarlo? Que existe un x que pertenece a los enteros tal que no sean iguales. Negué el igual. Y es verdad, porque existe por lo menos uno, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, pero por lo menos existe uno que no lo cumple. ¿Ya? Y acá hay otro ejemplo que podríamos considerar. Que existe un P
que es entero, nuevamente es una letra, pero ya no es X, ahora es P, que cumple lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que cumplir este número entero? Que es 4P menos 5P cuadrado si pertenece a los naturales. Recuerden que al decir que existe un P, que por lo menos estoy diciendo que por lo menos hay uno, como mínimo, que sí lo cumple. ¿Ya? No estoy diciendo que todos, no es el caso anterior que era muy restrictivo, que estaba diciendo que todos lo cumplían. Estoy diciendo que por lo menos uno lo tiene que cumplir. Entonces aquí la cosa es distinta. Tengo que por lo menos buscar uno que sí lo cumple. Si encuentro uno que sí lo cumple, es verdad. En el caso anterior bastaba con encontrar uno que no lo cumpliera y era falso. Pero aquí si yo encuentro uno que no lo cumple, ejemplo, el P igual, no sé, 0, el P0, me quedaría 0 y no cumple. Porque esto me daría 0 menos 0 y no es natural. Me diría, es falso, todo esto es falso. No. Porque es que me dice que existe por lo menos alguno. El 0 no lo era, pero puede haber otro que sí. Y eso es lo que tengo que buscar, ver. Ver si es verdad, ver si no es verdad, y eso. Sí, ahí está, ahí como dice el alumno de Johan, ¿habría entonces probar uno por uno? No, porque también podríamos ver las propiedades, ver la proposición en sí, buscar los factores, buscar sin fin de propiedades, o probar al tanteo, que se llama uno por uno. Basta con encontrar uno. Si lo hacen por tanteo también es válido, porque basta con que encuentren uno. ¿Cuáles podrían ser? No pueden ser negativos. El P no puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque esto me quedaría negativo. Y me quedaría negativo con algo negativo que no es natural. Independiente del valor que sea, porque este el cuadrado lo va a dejar positivo y esto va a dar siempre negativo. Esto siempre va a ser negativo. El número que pongan, esto siempre va a dar negativo o 0. Siempre vale 0. ¿Ven? Eso uno lo tiene que hacer ese análisis. Decir, mira, todo esto siempre va a ser negativo. Sí o sí va a dar negativo. Porque si el P es negativo, si el P es positivo, va a estar al cuadrado. Y multiplicado por menos 5 me va a quedar todo negativo. Entonces el que me tengo que centrar es más o menos en el juego. En el juego de cuándo el 4P supera. Cuándo el 4P supera el 5P cuadrado. O la pregunta es bien simple. Y ahí uno piensa eso. Dice, mira, 4P menos 5P cuadrado me están diciendo que es natural. ¿Qué significa que sea natural? Que es mayor a 0. Entonces 4P, 5P cuadrado. ¿Puedo puedo dividir por P? Sí, yo puedo dividir por P, pero el P no puede ser 0. Es mi primera restricción y esto es sumamente importante. P no puede ser 0 porque no puedo dividir por 0. Entonces, díganme. ¿Sería por una fracción? Sí, a eso iba. ¿Qué número multiplicado por 5 me da menor que 4? ¿Qué número multiplicado, dígame un número que sea... ¿Ah? ¿Menos 1? Menos 1. ¿Sí? Si pongo el menos 1, me cumpliría. Ya lo está cumpliendo. Pero el problema estaba con el cuadrado. Que si me voy hacia arriba, no lo cumple. Entonces hay que tener, fíjense en este. ¿Un medio? Aquí, y este es el paso que yo omití, disculpen. Este paso yo lo omití, que es lo siguiente. Cuando nosotros dividimos por P, además de que considerar que no puede ser 0, hay dos posibles soluciones. Que el P sea mayor que 0 o que el P sea menor que 0. Porque si es negativo, cambia el orden de la diferencia. Entonces, las únicas posibles soluciones son las fracciones. Son de la forma, ejemplo,
3/5 o menos 3 y algo en ese conjunto, en ese rango. Pero ¿cuál es el problema? Que ese número no es entero. No existe ningún número entero. No existe ningún número entero que al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 5 sea menor que ese número multiplicado por 4. No hay. Porque es entero. Son enteros. Tendría que ser como un medio, el 1/4. Ahí podría ser. Pero ya con el 1 no funciona. Ya con el 1 no funciona ni con el -1. Me quedaría esto. Con el 2 menos, con el 3 menos, con el 10 menos, y para adelante no me sirve. Con el 0 tampoco cumple, porque dijimos que no podía ser 0 y lo dábamos cuenta que no daba. Tampoco puede ser negativo, porque al ser negativo tendría que cambiar el orden de la desigualdad y tampoco cumple. Entonces esto es falso. Aunque diga que por lo menos está la posibilidad, aún así es falso. Y este problema es más engañoso porque uno diría, bastaba con que demostrara uno, puede empezar a probar. Pero van a empezar a probar y ahí como a los 10 minutos se dan cuenta que no, porque tenía que ser. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que se centren en esto, que observen. Y me están diciendo, es natural. ¿Qué significa natural? Mayores que 0. Y a resolver esta desigualdad. Y no hay valor que lo cumpla. Después, más adelante, así estoy hablando a mitad del semestre o menos, podremos resolver esto también como función cuadrática. Y nos vamos a dar cuenta que tampoco se puede resolver esto, que no tiene solución. No hay solución para eso. También lo podríamos ver por factores. P, 4 menos 5P, y buscar las tablas de positivo y negativo, que también lo vamos a reforzar, pero también lo podrían saber. ¿A qué me refiero? A hacer estas tablas. ¿Cuándo el P se hace 0? Cuando el P vale 0. Para mayores que 0 es positivo, para menores es negativo. ¿Cuándo la segunda se hace 0? Cuando el P vale 4/5. 4/5 se hace 0. Para números mayores se hace negativo. Y para menores positivo. Y la multiplicación me va a dar negativo, 0, positivo, 0, negativo. La multiplicación de P, 4, 5P. Y la pregunta es, ¿cuándo es mayor que 0? Y la solución es entre el 0 y 4/5. Cualquier número entre el 0 y el 4/5 soluciona el problema. Y da. Pero no son enteros. Ningún número de entre el 0 y el 4/5 son enteros. Entonces no da la solución. Ven que hay infinidad de formas de resolver esto. La más obvia era caer en la trampa y decir, existe un único, entonces basta con que encuentre el error. Y ahora que sabemos que es falso, fíjense, demostrar eso lleva su tiempo y lleva su práctica. Ya negarlo es fácil, porque la negación del existe era un para todo. Y no era una X, era una P. Entonces existe para todo que pertenece a los enteros 4P menos 5P cuadrados, disculpen ahí, no pertenecen a los naturales. Y esa es la verdad, que no hay ningún P que cumpla eso. Sí, sería definir las restricciones. Más que eso, en primera instancia, es ver la proposición. ¿Qué significa que pertenezca? Y se tienen que saber las propiedades. ¿Qué significa que pertenezca a los naturales? ¿Qué significa que pertenezca a los enteros? ¿Qué significa que pertenezca? Ejemplo, si esto no hubiera sido n, y esto acá yo lo borro y pongo q. Se refiere a los racionales. ¿Qué es un número racional? Entonces ahí hay otra cosa.
4p menos 5p cuadrado se puede escribir de la forma p dividido en q. Tiene que cumplir eso. O n partido en m. Entonces, ven, se tienen que saber las definiciones de los conjuntos. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas. Ya se acabó el tiempo, queda un minuto. Y les recomiendo que revisen videos del semestre pasado o también de este semestre, temporada número 3, de los cursos que son los PNA. Mira, les voy a mostrar los videos que les pueden servir, que ahora que estoy pensando voy a compartir. Ahí. Entonces se van al canal y estos de acá, estos son unos cursos que se hicieron el mes pasado en la sede de Viña del Mar y Concepción, y que es un intensivo. Era un intensivo de 2 semanas de lo básico y aparecen los conjuntos. Entonces, si no se saben algunas propiedades de los conjuntos naturales, enteros, racionales, véanlo, les va a servir. Operación algebraica, fundamentos básicos, ecuaciones lineales, pero es totalmente resumido esto, por si acaso, un intensivo. Entonces, les sirve, por lo menos si lo ven los fines de semana en su tiempo libre, van a reforzar por lo menos esta primera parte. Igual lo vamos a ver después, pero es bueno también reforzar. Ya. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes las estimen conveniente. ¿Dónde están los links? Primero está el canal, uno en YouTube, escribe Solicius y les tira automáticamente. ¿Sí? Perdón. Ahí está. Entonces al fin, que estaba escuchando mi propia voz del video, por eso pensé que alguien estaba hablando. No sé, no tiene nombre el gato. Siempre preguntan lo mismo. No me gusta ponerle nombre. Y ahí están. Entonces buscan ahí, se pueden suscribir, le avisa cuando llega a los canales los videos. Y acá están ya por lo menos las primeras 3 clases. La primera que tuvimos la clase pasada y las otras 2. Y ahora se va a subir dentro del día a la siguiente. Y en el aula también hubieron algunas modificaciones, por si no se han dado cuenta. Revisen 2 veces al día el aula, por si acaso, para hacerla bien corta. La primera modificación es que los links de las clases, no, este es más 070, disculpen. Acá está, no, 011. La primera modificación es que los links de las clases están acá, donde dice link de clase. ¿Ya? Ahí están los de los talleres y todo. Y los enlaces, también hay una ventanita acá, que ahí están las clases del primero, y voy a subir los otros enlaces también. Pero puse el primero porque ya con eso bastaba y sobra. También pueden ver las del otro paralelo, pero ahora yo voy a subir, ahora que me acordé, tengo que subir el otro link. ¿Ya? Eso, nos estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien y los estaremos viendo mañana. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Profe, que esté muy bien. gracias.